Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que sigan a ABA Adopción Acogimiento Familiar en este espacio en el que entrevistamos a mamás y familias por adopción para tratar de ir creando esta cultura de adopción que tanta falta hace en nuestro país. Mi nombre es Evelyn Garza y es un placer el día de hoy estar acompañada por Carla Talavera. Ella es mami por adopción de 2 adolescentes y el día de hoy nos va a contar su historia. Y precisamente, Carla, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo fue que te empezaste tú y tu esposo a acercar a este tema de la adopción? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla. Bueno, nosotros primeramente decidimos no tener hijos biológicos y bueno, así transcurrieron 13 años, actualmente tenemos 16 años y mi esposo entró a trabajar a una institución en donde se encuentran mis hijos, ¿no? Y ahí fue cuando surgió como esa partecita, pues ahora sí que alegría por adoptar, ¿no? Él me empezaba a platicar mucho respecto a todas las vidas de los chicos que estaban ahí, pero en específico de ellos dos, yo no los conocía físicamente, yo nada más, pues ahora sí como porque me platicaba. Y hubo una situación en específico que mi hija tenía 15 años y mi hijo tenía 12. Entonces mi hija, ellos son hermanos, mi hija le comenta a mi esposo que se adoptó una de sus compañeritas que era menor, creo que tenía como 8 años. Y entonces mi esposo, que ahí trabajaba, o sea, le dice, ay, qué padre, o sea, verás que algún día va a llegar alguien que te va a adoptar, a ti y a tu hermano, porque son muy buenos chicos. Y mi hija le dice, no, a nosotros ya no nos adoptan por nuestra edad, no somos pequeños, somos adolescentes. Entonces, cuando mi esposo llega a casa y me platica esa parte, híjole, en mí, o sea, se movió algo, una pieza tan importante que yo nunca había sentido, o sea, te juro que nunca había sentido esa como parte maternal. Y cuando me dijo eso, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, a sus 15 años y ya se les fumó la esperanza de tener una familia. Entonces, pues yo lo estuve como, pues sintiendo unos días y dije, se lo voy a externar a mi esposo. Y le dije, oye, ¿y si adoptamos a los hermanos? Y me dice, sí, está bien. Y yo, ok. Obviamente él ya lo había pensado también, pero pues no se animaba como a compartirme esa parte, ¿no? Entonces, cuando me dice que sí, le dije, ok, nada más, pues dame chance de conocerlos, ¿verdad? Porque no los conozco. Y bueno, así empezó la historia. Los conozco, hacemos clic. Supe que ellos ya eran mis hijos, nada más era como terminar, ¿no? El trámite. Pero en realidad así fue. O sea, ese es como cómo surgió la manera de adoptar, porque antes yo no lo había contemplado, te soy sincera, no había contemplado el adoptar, pero cuando llegaron mis dos hijos, o sea, fue así como, clic, somos para estar juntos. Tal para cual. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención varias cosas que rescato de tu historia y que me gustaría puntualizar. Como dices, no nos había pasado a lo mejor por la mente, porque a veces somos tan ajenos y no por mala onda, sino porque no se difunde precisamente. O sea, somos tan ajenos a esta realidad, pero cuando ya les pones caras y nombres, o sea, como tu esposo que ya convivía con ellos, que ya, o sea, conocía sus historias y te contaba a ti, o sea, dices, híjole, ya, o sea, como empezó a despertarme ese instinto, porque pues, o sea, no nos corre a tole por las venas, ¿no? O sea, dices, oye, necesitan una familia, nosotros tenemos una familia estable, pues, ¿por qué no? O sea, como dices, ya eran mis hijos, nomás que, o sea, faltaba eso. Y esta parte que siempre hay que resaltar en el caso de adolescentes, que dices, 15 años y ya había perdido la esperanza. O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que 15 años y ya había perdido la esperanza? ¿Y cómo fue esta adaptación? O sea, ya una vez que los conociste, o sea, ¿cómo fue en sí su proceso? Fíjate que es algo bien curioso porque ha sido muchísimo más fácil de lo que pensaba. Digo, ya en sí la palabra adolescente es como, chin, sí, o sea, ¿por qué? Porque en general es una etapa de cambios complicada, etcétera, ¿no? O sea, que pues como la naturaleza de esa etapa. Entonces,
cuando yo, te voy a ser sincera, no me puse a pensar en todo esto. O sea, ¿por qué? Porque si yo lo hubiera pensado, pues hubieran entrado muchas dudas en el proceso y no sé si lo hubiera terminado. Yo lo sentí nada más. Yo todo el tiempo estuve sintiendo el sí los quiero, sí los quiero, sí los quiero. Y no me puse a pensar en todo lo que implica. Entonces, cuando empieza la convivencia con nosotros, ellos eran muy callados, ellos eran muy tímidos, porque, bueno, un paréntesis, que ellos ya venían de una adopción fallida. ¿Sí? Entonces, un año antes de que los conociéramos, habían estado con otra familia, duraron 6 meses, y bueno, vinieron de regreso. Entonces, esa partecita sí hacía como que un freno hacia nosotros, ¿no? Entonces, se nos hizo un poquito complicado la comunicación al principio con ellos, porque ellos a todo decían que sí, a todo era, o sea, lo que tú le decías era lo que hacían, como robotcitos, ¿no? Pero es que Entonces con el yo decía, miedo de que, oye, otra vez me van a regresar, o sea, y sí, exacto. Entonces hablamos con ellos y les dijimos, hijos, son nuestros, o sea, son nuestros hijos, son nuestra familia, o sea, no va a haber regreso. Va a haber momentos en los que sí, obviamente, les voy a enfadar, me van a enfadar, o sea, por supuesto. Y ni modo, es lo que hay, es lo que nos tocó, o sea, no tengan miedo, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, fue bien curioso porque poco a poco ellos fueron agarrando seguridad y se dieron cuenta que eso no iba a pasar, o sea, que no los íbamos a regresar. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Ha sido muy sencillo, son muy buenos hijos, sinceramente, te repito, me va mejor de lo que pensábamos, porque yo creo que por lo mismo de su edad son muy conscientes de la situación. Entonces colaboran muchísimo en casa, claro, obviamente hay situaciones en las que dices, ay Dios, o sea, ¿por qué? Pero te lo juro que nunca hemos tenido un problema así como grave, que nos digamos, ay, no inventes, o sea, ¿por qué lo hiciste? O cosas así, o sea, como alguna fricción fuerte. Hasta ahorita, que llevamos, en noviembre cumplimos un año ya de vivir juntos, no ha existido. Sí, obviamente regaños, de que, oye, ¿por qué no hiciste las tareas? Ya sabes, Classroom, de que, ¿cómo? Que las tareas están atrasadas, etcétera. Y sí, se ha habido como los castigos de, pues ahora no sales ni haces nada hasta que termines y cosillas así. Pero realmente no ha sido un proceso complicado. Sinceramente, mis hijos, o sea, y no es porque yo sea la mamá, pues, pero mamá gallina. son muy buenos hijos, o sea, sinceramente, todo lo platicamos, no lo gritan, no, son muy buenos chicos, son muy nobles los dos, es su esencia. Ahora sí que me tocó una esencia muy linda de ellos y son muy, muy agradecidos y nobles, sinceramente, ha sido muy fácil. Pero es que aquí también siento esta parte, Carla, como tú muy consciente, o sea, en primera me dijiste algo que puede sonar como que, como, ay, como que no lo pensó a fondo, pero ¿sabes qué? El no pensarlo, siento en este caso, no te ayuda a crear expectativas, o sea, más bien te ayuda a que no crees falsas expectativas. Ahora, o sea, tu esposo ya venía de, no solamente de convivir pues con adolescentes de una institución, sino con ellos, ¿no? Entonces, como dices, me encanta esta parte, rescato esta parte de, no hemos tenido así problemas fuertes. O sea, sí, a veces no hacen las tareas o lo que sea, porque siento que otros papis que no, que sí tienen estas expectativas como, ay, los voy a recibir y cállate, van a ser los mejores, los voy a transformar en los mejores en la clase, a pesar de, pues no, o sea, te creas expectativas. El problema no va a ser que si el niño es, perdón, se cortó un segundo. Se cortó. Sí, ahí ya me escuchas, perdón, sí, vi que me quedé trabada. Esta parte que dices, pues sí, a veces no hacen las tareas o tal o cual, pero que te escuchas como totalmente regulada y no alterada al respecto, porque no tenías esas expectativas de que van a sobresalir académicamente, ¿me explico? O sea, y creo que aquí entra mucho, pues, esa parte, o sea, de los papás, de que
porque ellos no se empiezan a gritar, empiezan, pues porque a lo mejor tú no empiezas a gritar y tú lo hablas, dices, todo lo hablamos, o sea, regulados. Entonces, es esta parte la que creo que coopera mucho en el proceso, aparte que reconoces esto de que son niños muy nobles y tal, ¿no? Pero, supongo que aún así, pues han tenido como ciertos retos y a veces no siempre son retos a lo mejor nada más por parte de ustedes o de ellos. O bueno, sí, a veces del simplemente decir el extraño mis tiempos, dices que 13 años sin hijos o no sé, o sea, ¿qué retos se han presentado como familia e incluso de gente externa? Que luego gente externa que no conoce del tema pero sí son bien valientes para hablar y representan a veces un reto en el proceso de adaptación. ¿Qué retos les ha tocado a ustedes vivir como familia? Pues mira, en el aspecto que nombras de pareja, pues sí, muy importante porque duramos 13 años, únicamente mi esposo y yo. Entonces, cuando ellos se integran a la familia, sí hubo un cambio, pues totalmente drástico en el aspecto de mi esposo y yo, porque pues estábamos acostumbrados, ahora sí que en mi caso, por ejemplo, o sea, si yo, si mi esposo llegaba en el Inter y a comer y no había comida, pues X, o sea, no pasaba nada. O cosillas así, ¿no? O sea, que dices, pues si no había fruta o no había algo en el refri, pues él va y compra o verá qué hace, ¿no? Cosillas así de detallitos. Y, por ejemplo, también, o sea, respecto de que pues los fines de semana, que es como nuestros descansos, pues él y yo estábamos nada más, y entonces hacíamos planes él y yo. Cuando mis hijos y se integran a la familia, obviamente sí existe ese gran cambio y sí llega un momento en el que mi esposo llega y me dice, te extraño. Y yo sí, o sea, seguimos viviendo juntos, pero nos extrañamos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguirnos dedicando ese tiempo como pareja de vez en cuando. Entonces, al menos una o dos veces al mes, algún viernes o algo, o sea, decimos, ¿saben qué, hijos? O sea, es tiempo de mamá y de papá y nos vamos, a veces los encargamos con mis papás y nos quedamos aquí en la casa, nuestro momento. Al principio yo sí lo Claro. sentían así como que, ¿por qué? O sea, y yo no, o sea, es que es bien importante que mamá y papá, o sea, sigan esa relación que tenían, ¿no? Y lo entienden, ahorita ya lo entienden perfecto. También al principio era así como que, pues él llegaba y pues me daba beso, y ahorita ya cuando estaban ellos era así como que, ¿te doy un beso o no te doy un beso delante de ellos? Entonces ya, o sea, ya llegamos y ya nos damos un beso y los dos así de, yeah. Sí, Pero porque son pubertos. o sea, de normalizar esa parte, ¿no? Entonces, sí nos costó trabajito en ese aspecto por la costumbre que teníamos de estar nada más él y yo. Ahorita tenemos dos responsabilidades, las cuales, o sea, no puedo decir, ay, bueno, pues ya me voy y si no hay nada en el refri, bueno, pues háganle como quieran. No, no puede pasar. Tampoco podemos darnos el lujo económicamente de decir, pues allá vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? A ver qué sale. No, o sea, ya tienes como que administrarte muchísimo mejor porque cualquier emergencia, cualquier situación, pues están dos personitas que dependen de ti. Claro. Este, pues en sí los retos de pareja, en sí retos económicos también, que obviamente la economía dio un giro porque ya eran dos personitas más. Entonces, sí, esos retos sí los enfrentamos. En cuestión de familia, la verdad es que los han aceptado bien. Mis papás, bueno, o sea, en cuanto yo le dije a mis papás, queremos adoptar y no sé qué, ya, ¿cuándo llegan? Y yo, no, pues espérate un poquito. O sea, mi papá sí súper entusiasta. Pero, y bien, o sea, la verdad es que en cuestión de familia me refiero papás de ambos, o sea, que son como parte importante del proceso, Claro. sin ningún problema. O sea, sin ninguno. O sea, van a dormir con mis papás, ellos se sienten como en casa, o sea, sin bronca alguna, ¿no? Mis suegros ya son un poco más grandes, no se van a dormir con ellos, pero también tienen la convivencia perfecta. Entonces, y ya en cuestión de, pues, de más familiares y amigos, no hemos recibido ninguna mala cara hasta ahorita. Sin embargo, obviamente, antes de la adopción sí se daban así comentarios de, pero ¿por qué adolescentes? ¿Por qué no un Ah, bebé? O sea, pero ¿por qué? O sea, y yo así de, pues porque así sucedió, o sea, no hay un por qué, ¿no? Entonces, sí, hay ese tipo de comentarios, es que vas a adoptar problemas. Y yo así de, ah, ok.
qué? O sea, ¿por qué si ya están tan a gusto así? O sea, ¿para qué se complican? Y yo así de, pues nomás así me gusta ser complicada. Pues es que a preguntas necias, respuestas necias, ¿no? Y yo que ellos quieren, esa es la realidad, no me meto en problemas, no me meto en broncas de que, pues ya sé lo que quiere la respuesta, pues esa respuesta le doy. Punto, ¿no? Así ya Sí. me evito como, así, así No, qué es. bueno. Y en cuanto a así como tú dices, nosotros ya teníamos nuestra dinámica, nuestra logística familiar y de repente, pues obviamente cambiar y adaptar. Mencionas que ellos son hermanos biológicos. En cuanto a ellos, ¿sentiste que hubo algún reto o algún problema a enfrentar? A lo mejor, la mayor estaba acostumbrada como a, yo le marco la pauta y ahora ustedes quieren ser la autoridad o no sé, este tipo de situaciones, ¿cómo lo han vivido? Fíjate que ellos llegaron a la casa hogar cuando mi hijo tenía 5 y mi hija 8, porque escaparon de su casa, ¿no? Donde vivían con sus progenitores. Entonces, y fue porque mi hija tomó la decisión, o sea, ella dijo, hoy nos escapamos, hoy nos vamos de aquí y te voy a llevar a ti, hermano. O sea, la niña salva al niño. Y eso, híjole, me habla de la fortaleza y de la nobleza que tiene mi hija. Entonces, agarra a su hermanito de 5 años, se escapan de su casa y se van a una institución, ¿no? Se fueron en camión, pidieron dinero para el camión, o sea, tomaron 2 camiones, o sea, ¿por qué? Porque ya habían estado anteriormente una noche ahí. Entonces, cuando llegaron, con su progenitora, llegaron ahí y ella observó cómo llegar, qué camión tomar, porque tomaron 2, en dónde bajarse, dónde subir, o sea, todo lo observó para cuando se necesitara. Entonces, cuando llega el día que se necesitó, ella corre con su hermanito y se lo lleva. Llegan a esa institución, ahí los alojan. Y entonces mi hija en ese momento, en el momento que tomó la elección de cargar con su hermanito, cargó años. Ella llevaba a su hermano de verdad aquí en la espalda. Ella nunca hizo un papel de niña, hizo un papel de madre, de sus 8 años. Cargó con su hermanito y su hermanito, bueno, o sea, era lo único que tenían. Entonces eran así, súper apegadísimos. Y exacto como tú dices, un ejemplo, ¿no? Estábamos aquí en la casa y, hoy vamos a hacer ceviche. ¿Tú qué haces y tú qué haces? Ahí tenemos que picar jitomate, cebolla, ta, ta, ta. Y entonces mi hija le dice a mi hijo, tú picas el limón. Y yo vuelto así como de, no, 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 deja que tu hermano elija, ¿sale? Y mi hija así como de que, sí, sí, sí. Entonces ya, obviamente le eligió el limón, ¿verdad? Pero sí, hablé con mi hija y le dijimos, ¿sabes qué? A partir de hoy, quítate esta mochila que traes cargando. Ya, o sea, relájate. Ahora sí, empieza a vivir tu vida. La responsabilidad de tu hermano ya es nuestra. Sí le costó un poquito de trabajo. Nunca, te digo, insisto, son muy buenos niños. Nunca me dijo así de como, oye, no le digas eso a mi hermano, yo se lo digo. No, jamás hubo eso. Sin embargo, sí le costó el soltar. El de, el, y a él le tomó mucho tomar decisiones propias. ¿Sí? Esa partecita sí, pero ellos sintieron seguridad así con nosotros rapidísimo y era así como que no, hija, o sea, no se lo hagas, déjame yo platicarlo con él y ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. Tú danos chancita. Sí, sí, como que así, ya me acordé que no es mi hijo, es mi hermano. Ahorita a estas alturas ya, o sea, ya lo soltó, ya literalmente su hermano, ya X, ya se tratan como hermanos, ¿ya? O sea, ya es así como que si yo regaño a uno, el otro lo disfruta, por supuesto, el otro sí, ya sabes, ¿no? O sea, típico. Entonces, ya, no, ya ella sí soltó. Yo noté cuando lo soltó porque hasta la vi más relajada, hasta su cara de verdad, de libertad, porque no la había sentido durante 10 años. O sea, 10 años estuvieron ahí en el hogar y ella siempre, siempre con su hermanito. De hecho, cuando yo platico con gente que estuvo al cuidado de ellos mientras estaban en el hogar, me decían, ¿y cómo está su hermano? Porque su hermano era todo, o sea, todo el tiempo se preocupaba por él. Y yo, sí, o sea, yo decía, no inventes. Le tocó cargar con una responsabilidad, pues que no le correspondía en su momento, pero ahorita, gracias a Dios, ya, ahora sí que ya soltó y ya son hermanos como tal. Y yo adoro ver esa parte, o sea, de que digo, ya no está cargando, o sea, sí, peleense y renieguense y háganse lo que sea, son hermanos y eso es parte.
Es lo normal, claro. Oye, y qué bonito, o sea, eso que dices, por ejemplo, yo ya la vi relajarse, como que siento que la viste otra vez ser chiquita y dejar de ser mamá, ¿no? O sea, y qué valiente tu niña, me tocó la historia, pero así como nos compartes eso de yo la vi cuando soltó la carga, cuando se aligeró, yo creo que nosotras, mamis por adopción, tenemos muchos momentos que a lo mejor no tendríamos el tiempo de compartirlos todos, pero que dices, este se queda en mi corazón porque nadie más lo entendería, o sea, para mí es un tesoro. ¿Qué momentos memorables o significativos les ha tocado vivir como familia? Pues sí son varios, por ejemplo, mi hijo, yo nunca creí, bueno, escuchar palabras, él es muy lindo, él es muy tierno, mucho. Por ejemplo, un día me dice: "Mamá, muchas gracias porque nunca creí poder vivir esto que estoy viviendo, el que alguien me diga buenos días, el que alguien me diga: "¿Qué te hago de comer?", el que me digan: "¿Cómo te va?". O sea, me dice: "Nunca me lo imaginé", pues, porque nunca lo había vivido, ¿no? Me dice: "Nunca me lo imaginé y la verdad te lo agradezco". Eso me lo mandó por mensajito de WhatsApp. O sea, yo desperté y amanecí con ese mensajito, ¿no? "Muchas Ay, Dios. gracias, mamá, te amo". Unas palabras tan hermosas que yo, bueno, yo se lo presumí a todas mis amigas, y mis amigas me Claro. dicen: "Oye, mi hijo nunca me ha dicho eso". Adopten adolescentes. Ellos valoran muchísimo más por su edad. Entonces, hemos vivido ese tipo de momentos, hemos vivido también momentos en los que sí, por su pasado, recuerdan ciertas situaciones. Mi hija rompió un accesorio que había en su baño, que era de vidrio, lo rompió y fue así, ella estaba temblando. Entonces corrimos y ella estaba recogiendo los vidrios y se hizo una pequeña cortada. Entonces mi esposo llegó y le dijo: "Déjalos, o sea, ¿qué pasa?". Y ella estaba temblando. Dije: "¿Qué hay detrás de ese temblor? O sea, ¿qué pasa?". Entonces me dice, bueno, que le recordó una situación del pasado en donde, pues, sucedió algo parecido y, pues, no terminó bien, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en las que dices, pues, son inesperadas, porque, pues, yo desconocía esa parte. Eso sí han pasado como en varias cuestiones, en varias situaciones, en las que sí te sacas de onda, como dices: "¿Qué hice? ¿Qué pasó?", ¿no? Pero ellos no saben explicar, o sea, lloran, los dejamos llorar, tú relájate. Y yo les digo: concéntrate, estás en el aquí y en el ahora con tus padres que te aman. Quédate en esa parte, inhala, exhala, y ahorita nos platicas, ¿sale? Pero estás en el aquí y en el ahora, concéntrate en esa parte". Entonces, ya como que se tranquilicen y ya empiezan, ¿no? Es que una vez, sí, ya está, ya está. Entonces yo así como de, okey, o sea, y empezamos a trabajar esas partecitas pequeñas, que se podría decir miniedades, pero que no lo son, que al final del día no lo son y que sí te tienes que enfrentar con esas situaciones que nadie te va a platicar, que son únicas, ¿no? Son de nosotros nada más. Y bueno, como esas han sido varias, nada grave, te repito, pero sí, o sea, sí que sí dices, ah, canijo, o sea, esa no me la sabía, ¿no? Pero qué Y bueno situaciones, que, perdón, que ellos tienen la facilidad de explicarte, lo que pasa es que pasó esto y esto y esto, porque muchos adolescentes en la misma situación cuando llegan con sus familias no saben cómo expresarlo o no sienten aún la apertura y la confianza para hacerlo. Entonces, no sé por ahí, o sea, a lo mejor ese es un buen tip, que te iba a decir qué tips nos pudieras compartir, porque eso de, a ver, tú llora, sácalo, respira, pero acuérdate, ya estás aquí, ya están aquí mamá y papá, ya estás seguro, o sea, ese tipo de tips o de herramientas creo que les serviría mucho a los papis por adopción y de cualquier edad, pero con más ganas de adolescentes que pues ya deberían de poder hablar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa piensas que les ha servido para que ellos se sientan así seguros y abiertos en confianza? pues yo pienso que el amor, o sea, el amor es como el ingrediente principal e inicial para cualquier tipo de sanación. O sea, no estoy diciendo que es la única, no, sí se necesitan muchos recursos y herramientas y terapias y profesionales, pero yo pienso que el amor es el principal indicador para empezar a sanar. El amor, ellos tienen muy distorsionada esta parte de, del amor. Piensan que tal vez si alguien los trata mal, pero también los ama, pues ahí se quedan, no pasa nada. Entonces, esa partecita es como inculcarles mucho el amor propio,
es como bien importante trabajar en esa parte y hacerles creer que ellos valen mucho, o sea, que realmente se lo crean, que valen tanto al grado de que nadie los tenga que dañar, porque por eso se permiten los daños, ¿no? Por falta de amor propio. Entonces, esa partecita sí hemos trabajado mucho. También, pues obviamente traen su parte del pasado, sus progenitores. Ellos siguieron teniendo contacto un tiempo con ellos. Entonces, esa parte también a mi hija en específico, que pues es la más grandecita y tuvo más contacto, en este caso con la señora, sí fue como un poquito más difícil a ella para soltarla. Yo le di a elegir, o sea, yo le dije, hija, o sea, ¿qué te hace feliz? ¿Quieres seguir en contacto? ¿No quieres seguir en contacto? Entonces ella eligió y me dijo, no, por el momento no, porque no me está dejando vivir mi momento, mi proceso con plenitud. Entonces necesito cerrar ese ciclo, sanar las heridas y ella también. Y bien lo posterior, si las dos estamos como en la misma sintonía, pues tal vez podamos tener una relación cordial, ¿no? Entonces yo siempre les di a elegir a los dos. Mi hijo literalmente me dijo, yo no, o sea, yo no me genera nada, estaba muy pequeño. Entonces, Sí. esa también hemos tenido que lidiar un poquito con ella, porque yo le dije, lo que a ti te haga feliz, a mí me hace feliz. Entonces, tú elige, entonces esa parte, ella ahorita por el momento se desligó, pues, de la señora, y yo la veo muy feliz. Sí le pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice, bien. Mi hijo sí, sí me decía, es que tú eres mi única mamá, o sea, es que yo no tengo más. Entonces mi hija, o sea, me decía, sí, o sea, claro, o sea, van como entendiendo esa partecita, ¿no? Desapegarse pues de su pasado para poder, pero sanándolo. No es nada más como que ya olvídalo, aquí no pasó nada, no, es irlo No, sanando y tú, a ti que no les duela. exacto, y tú les diste esta apertura de, o sea, de sigan hablando con ella, o sea, muy conscientes ustedes de que, como dices, no pueden borrar ese capítulo del primer tomo de su vida y empiezan aquí y olvídense, no, claro, siempre van a ser parte de su familia, pero en este momento, como dices, que es lo que ellos necesitaban, irlos acompañando y guiando, y qué bueno que tienes, y tu hija también esa apertura de más adelante que me sienta volver a retomar la relación. Eso es súper importante, que no neguemos esa presencia de, pues, de la familia biológica, ¿verdad? Y bueno, aparte de todos estos tips ya en general, ¿qué le dirías ya por último, Carla, a una familia que está como que, yo les digo como en discernimiento, pero como vulgarmente diríamos como que coqueteando con la idea, o a lo mejor que ni por aquí les pasaba, pero que son matrimonios a lo mejor así como en el caso de tú y tu esposo, que no habían considerado la adopción de hijos biológicos y luego de repente voltean, ah, ¿cómo? O sea, pues igual y ¿qué les dirías tú a estos matrimonios o a estas familias, indistintamente si ya tienen hijos biológicos o no? Pues que lo hagan, o sea, si ya les movió por ahí algo, es porque les corresponde y porque también, y van a llegar los chicos indicados de acuerdo también a lo que uno tiene que trabajar. O sea, yo no creo que nada sea coincidencia. O sea, hay procesos en ellos que necesitas trabajar en ti y, y tal vez, o sea, no es como que es una oportunidad para ambos, ¿sabes? Es como que un trabajo que van a hacer ambos, no nada más los chicos o no nada más uno. O sea, es un trabajo en conjunto y por algo lo sientes y por algo te mueve esa partecita. Y si te movió, hazlo. Y repito, no lo pienses, hazlo nada más. No te des Y tiempo de crear expectativas. te das tiempo de crear esas expectativas. Entonces, hazlo, háganlo, o sea, en realidad. Y yo en mi caso, que como dices, no habíamos contemplado los hijos biológicos, yo tampoco había contemplado la adopción, te soy sincera. O sea, cuando me decían, ¿y por qué no adoptan? Yo lo único que me pasaba por la mente era un bebé. O sea, en el momento que decían adopción, era bebé. Y a mí me daba, te voy a ser sincera, flojerita vivir esa parte. O sea, esa parte de estar cuidando al bebé y dedicarle todo el tiempo y todo, o sea, esa parte no me movía, o sea, te soy sincera. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a adoptar un bebé y voy a estar ahí todo el tiempo? Y no me movía. Pero cuando pasó con mis hijos, que los adolescentes, o sea, en 3 segundos fue así de, aquí aquí es donde, ¿no? Entonces, si lo sienten, o sea, existen muchas posibilidades, no nada más existen los recién nacidos, los de 2 años, los de 3, hay de 10, hay de 17, hay de 12, o sea, ahora sí que vayan
vean y sientan. No se pongan a pensar, pónganse a sentir y lo que sientan es lo que les corresponde en ese momento. Bueno, yo pienso. No, muchas gracias. Ojalá que sí, es que el sentimiento es el que mueve. Digo, al final va a haber muchas cosas que racionalizar, pues porque, como dices, al momento de administrar la nueva economía, los nuevos tiempos, la nueva logística, al final, claro que va a haber muchas cosas, pero lo que primero nos impulsa, pues es el sentimiento. Y como dices, vayan y vean, o sea, yo siempre digo, ya una vez les pones caras y nombres, conoces las historias y verás como incluso si a lo mejor tu llamado no es adoptar, dices, ¿cómo ayudo? ¿Dónde ayudo? O sea, se necesitan manos. Y pues muchas gracias por tu testimonio de vida, por haber recibido ahora podemos de esos miles y miles de niños, niños y jóvenes institucionalizados en México, por lo menos dos hace casi un año ya encontraron su forever home, como dicen, su familia para siempre, su hogar para siempre. Muchas gracias por eso y muchas gracias por el tiempo, por tus palabras, tus consejos el día de hoy. No sé si algo más que desees agregar. Sería todo, pues nada más darte las gracias a ti también por darme la oportunidad de y abrirme este espacio. Y pues bueno, y ahora sí que invitar a las personas, no nada más a adoptar, como dices, sino ayudar. Hay muchas áreas en donde apoyar con esos chicos, ser sus guías, ser su apoyo, sus consejeros. Entonces, hay muchas maneras nada más es cuestión de incitarnos y de querer y de hacerlo, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo y pues gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que se dan el tiempo de observar estos espacios, porque necesitamos que en nuestro país se hable de adopción, para que se naturalice la adopción, para que se conozca, como decía ahorita Carla, que no nada más se trata de bebés, que no nada más se trata de niños, también hay adolescentes esperando familias, esperando hogares, también hay niños con discapacidades físicas, visibles o no visibles, esperando por una familia y necesitamos que se hable, que se promueva que se respete y que se celebre, ¿verdad? Cuando un niño por fin encuentra una familia, pues eso es algo de celebrar, sin olvidarnos de cómo llegó ahí, de esa herida y de esa parte que también hay que respetar del duelo, de la herida, pero mientras no lo hablemos, mientras no lo compartamos, pues no se va creando esta cultura. Así que gracias, todo lo que escucharon en esta entrevista, compártanlo, compartan el video, compartan las historias y esperemos que muchos más se animen. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.